hermanos que no están con nosotros. Entendemos que lo mejor, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Orando y así estaremos dando inicio. Misericordia. Gracias, Señor, por el cuidado. Nos ha bendecido para nuestras necesidades. Gracias. Conocemos mucho más de usted. No solo es un Dios amoroso y poderoso que cumple todos sus planes para siendo bajo su dirección. Tener y que sea para nosotros de gran a través de este estudio Cristo Jesús. Amén. Capítulo 8 y segunda parte del libro, porque como había 2 semanas un repaso, se habló de cómo en el último capítulo, el capítulo 7, el cristiano puede tener victoria sobre el pecado. Es una manera pues de recordar. Versículo 2 lo dice claramente. Es como entonces lo que es la verdad de Romanos 8:2, si lo tienen a diapositiva, y lo que está en Facebook que debemos tratar de memorizar. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo es la ley del pecado y de la muerte. Romanos dice, porque la ley del espíritu de ley del pecado y de la muerte. Romanos, formación de este texto. Espíritu de vida. Hemos estudiado anteriormente los capítulos. Deberíamos ser muertos al pecado. En cambio, aquel es el que debe dominar nuestra vida. Por eso es la ley del espíritu de vida, pero ¿de cuál es Jesús? Es decir, no hay Jesucristo. Dice, me ha librado. Es decir, las leyes que aparecen, la ley de la carne, y en este caso viene el pecado. Y dice que también nos libra del pecado, nos libra de la ley y nos libra de la muerte. Quiere en Cristo como Salvador y no solamente una vida física. De modo pues que ese texto engloba mucho de lo que es estos capítulos que vamos a 8 y capítulo 9. Va a hablar sobre este gráfico de un pequeño resumen de lo que es el resto del libro. Copiar o yo les enviaré después incluso lo que están en Facebook pueden el resumen de lo que es Romanos, el último capítulo. Habla sobre lo que son otro aspecto importante que es la segunda parte de Dios en la salvación. Es decir, por eso es que es de Dios la salvación, lo que se predica en muchas ocasiones, de cómo te vistas, de lo que digas, de la salvación viene directamente de Dios y eso es salvo. Nosotros podemos, va a hablar sobre lo que es la si al principio habló en el capítulo de los judíos con las personas que de alguna manera tenían allí Dios. Entonces los libros es una transición del ser, porque el apóstol Pablo es aquel que, por eso es que este libro de Romanos, Dios siendo soberano, aún se habla sobre el remanente de judíos que vuelven a ser a través de Israel en el futuro. No sé si ustedes recuerdan en una ocasión cuando uno de los apóstoles está diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con Israel en guerra? Había muchas donde el apóstol Israel que van a pasar en el futuro. El libro de Romanos, que son los capítulos directamente al tema. Por ejemplo, capítulo 2, no os ruego por las misericordias de este siglo, sino transformados por... Es como el creyente debe poseer. Hablamos de la santidad en los capítulos anteriores. Gobierno, cómo pagar los días importantes y allí en eso. Entonces, por eso debe pagarlo debido al gobierno. Y no se trata solo de dinero, tiene que evitar hacerla. Pero además está el tema de cómo su pueblo, las obras salvan. No, las obras no son el resultado de alguien que es salvo. Los creyentes se molestan con otros que no la conocen a través de la palabra de Dios. Capítulo 15 habla de cómo la multiplicación de las iglesias. Incluso como final, incluso empieza a dar nosotros cómo podemos promover una que siguen hasta hoy en día sembrada diaconisa. Imagínense así de otros hombres y mujeres que nos va a ayudar a lo de Romanos de cómo un creyente debe crecer de esa manera
cosas sobre el pecado. De modo pues que esos son el pecado. Y finalmente, a través de la palabra de Dios, de cómo todo el libro de Romanos. Pero si no, entonces continuamos. Entonces, capítulo 8, y precisamente señales de vida. Eso es como cuando alguien cae al agua y se está ahogando y lo saca. Eso es como cuando ocurre un accidente. De modo pues que sigue ayudando a esas personas. Si no hay señal de vida, una de las cosas que yo estaba comenzando en el ministerio es que no pierda tiempo con personas que no están, personas que están en la iglesia o en el ministerio. Es preferible no luchar contra ellos, mucho más en lo que sí quieren crecer. Segunda Timoteo capítulo 1, con gente que sí, porque, pero a veces no es que la gente no quiera hacer algo con usted y las personas que quieren hacer algo mismo. Mire, Dios lo llama para que le sirva. Por eso es que cuando Jesús, es decir, ya hay algo importante. Ese es, y si no tienen a Cristo, no tienen ese estado de la muerte. Solo acostumbrado a esta persona. Según el apóstol Pablo, nosotros debemos tener un nuevo Carlos en su Biblia. Dice, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la carne. Dios, el inicio de la ley, se cumpliese en nosotros. Viendo eso, es tremendo estar con el pecado. Toda la creación. Por lo tanto, el hombre, siendo pecado, es bien complicado. Algunos a veces consideran, y listo. Y la pregunta es, ¿eso es pecar sin que haya una... No es igual dejar un vicio de Dios, es bien difícil. Tiene que intervenir otra persona para poder... Sabemos, muchísima gente no saldría mucho más que un vicio de licor, como Jesucristo nuestro Señor. Si somos alguien que no, porque nosotros solos no podíamos hacerlo. Condena el pecado. Jesucristo en varias ocasiones le dijo que lo que ellos estaban pensando, que wow, está leyendo mi mente. Bueno, es Dios. ¿Cuánto más lo que le dijo, hablándose de lo que están haciendo para sus beneficios? Pero también sí los trató con amor, con los cuales tuvo contacto. Su pecado les ha... Haz cuenta que Jesucristo fue un hombre sin pecado. No debemos verlo cuando estamos en la iglesia. No tenemos que luchar contra aquellos que cumple la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. Eso se cumple. Entonces el Espíritu Santo viene a formar parte de la vida del creyente. Para que nosotros podamos tener... Y ese es en Cristo Jesús, viviendo en nosotros y a finalmente tener una nueva vida. Cristo con los apóstoles, cuando habló acerca del Espíritu, Él nos va a ayudar, porque nosotros solos no podemos hacer nada. No podemos hacer nada más. Mire, cuando el Espíritu Santo crea al creyente para dar de una manera diferente a la vida, y no se trata solamente de cómo vestimos ahora, se trata de cómo hablamos. ¿Cuál es la manera? Debemos recordar que debemos ver a los demás como superior a nosotros mismos, superiores a los demás. No obstante, contra ese viejo hombre, es por cual luchar. Y ese es el problema. Nos hace más fácil seguir lo que deseamos de Dios, entonces le echamos la culpa a Dios o a los hermanos, y es bien el problema de vida nueva. ¿Sabe por qué? El viejo hombre no gane. Y usted y yo conocemos qué cosas hacíamos. Esa es una de las evidencias de antes no hacíamos. Otro ejemplo, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, estar pendiente de las necesidades, evidencia de que hay una nueva vida. Incluso había, pero más para hacernos ver superior a ellos, y mintiendo sobre nosotros.
es cuando dejamos de hacer lo que nos dañaba anteriormente. Si de verdad Jesucristo está en nosotros, en el aspecto que también dice Pablo, versículos del 5 al 8. Dese cuenta lo que dice allá, piensan en las cosas de la carne, pero los que tienen enemistad contra Dios no pueden agradar a Dios. Y lo que más me llamó la atención, primero que las dejan, no va a entender las cosas de Dios, más que quiera esforzarse, por más que se cosas de Dios, no lo va a hacer. Tiene una nueva vida, pero también tiene una nueva. Es renovado en el espíritu de su mente. Dese cuenta que es en Efesios capítulo 4, versículos, renovar el espíritu de nuestra mente. Y es con letra minúscula, con una E minúscula en este caso, se refiere y a eso se refiere cuando dice el espíritu de, se refiere cuando se habla del Espíritu Santo se habla en minúscula, pero aquí se está refiriendo en Efesios de la que hay en nuestra mente. Entonces simplemente ya no es el antiguo, ya no es lo que hacíamos. Además, cuando uno entiende las cosas espirituales, y usted decía, no estoy preparado, veía a los evangélicos, y al no entender las cosas de Dios hay ciertas cosas que no. ¿Por qué? Porque simplemente no le entendía eso. Todo lo que implica y yo empezamos a conocer de la Biblia, ahora sí. Incluso hay mucha gente que no tiene a Dios y no lo entiende. ¿Por qué? Porque no está la forma clara de cómo entender la voluntad de Dios, entonces Dios no va a trabajar en él. Entonces el Espíritu Santo no lo va a llevar ante Dios. Las malas. Pero como nosotros, entonces sí vamos a entender las cosas espirituales de la Biblia. Si ya no va a fiestas, porque está pasando en la vida de la otra persona. Bien, que aún dentro de la iglesia y cuando es un fanático, que haciendo otras cosas de la iglesia y olvidando a la familia con ellos, instituido antes ya el matrimonio. Palabra fanático, porque siempre el matrimonio en su casa. No puedes hacer esto, se molesta, no, yo me voy para mi iglesia. Pero eso no es lo que quiere, no va a la atención real de querer servir a Dios. Como una persona no tiene a Cristo en su corazón. Y para que nuestra vida en manos de Dios y nosotros fuimos llamados. La paz significa conforme a otros también. No va a servir a los demás. Eso viene de esa mente. Piensa lo que hace, cómo actúa, todo está allí. Realmente es nueva. Dios quiere hacer en la obra lo que Dios quiere hacer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Perfecto. Si vamos a querer hacer la obra para nosotros una molestia, orar, cuidado. Porque si en cuanto a ese tema. ¿Qué opinión tienen ustedes de él? Conforme a la imagen, que así como el pecado es progresivo, A pesar de ser cada día variada por muchas cosas. De todos en un mismo sentir que es Cristo, y de verdad que eso es un tema bien importante. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Al nuevo andar también tiene clave, dejando de hablar, pero al dejarla, su mente todavía estaba, su mente no estaba en ese momento con Dios, estaban viendo grande, y mientras la mente esté ocupada, no sé, cuando uno está acostumbrado, humanamente hablando, carnalmente al espíritu, que es ocupado de las cosas buenas. Dwight Moody, él decía que la misma palabra de Dios dice incluso, entonces renovar la mente significa empezar, es tremendo, para recordar. Que ninguno de vosotros corazón malo, tal que retengamos, que debemos siempre con respecto al ejemplo que te ponía también, me está escuchando, hermano, las juntas que tenemos, Natán y Avirán.